buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio que se llama La Honda, en el municipio del Retiro, oriente del departamento de Antioquia. Se dedican a diferentes actividades agropecuarias, por ejemplo, a la siembra de café, de banano, de hortalizas, esto para consumo familiar y también para la venta. Bienvenidos al capítulo de hoy. La bioestimulación en los cultivos es algo muy importante, ya les contaremos cómo se puede aplicar en el cultivo del arroz. Esto ayuda al tema de ser más resistentes a las plagas y las enfermedades. Todos los detalles en la finca de hoy. El tiempo es el peor enemigo o el mejor aliado en el trabajo de la ganadería de la leche. Ya les daremos una serie de recomendaciones durante la pubertad de las novillas y por qué es importante tener en cuenta esta serie de cuidados. Ya les hablaremos desde el Caquetá de un árbol conocido como el copoazú, el cual es de la familia del cacao y promete gran productividad y rentabilidad. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. La Hacienda Pakistán está ubicada en el municipio de Flandes, departamento del Tolima. Su propietario Carlos Falla maneja 170 hectáreas de arroz y hace aproximadamente 6 años empezó a implementar bioestimulantes hormonales en el cultivo. Desde entonces ha notado cambios significativos. Anteriormente los cultivos yo los veía muy pálidos, muy golpeados por los herbicidas. Venía también con muchas enfermedades y no era muy buenas las producciones. Cuando empecé a utilizar el método de las hormonas y empecé a complementarle en los cultivos, me ha ido muy bien, me ha mejorado mucho los cultivos, me ha dado mejor respuesta a la industria. Al ver la mejor calidad de producción que estoy sacando. Carlos Andrés señala que el tratamiento de las semillas con hormonas antes de la siembra y un buen establecimiento de plantas por metro cuadrado es clave para garantizar la producción. Cumpliendo con esto se obtienen suficientes plantas de buen vigor, uniformes y sanas. Con el tratamiento de la semilla, un fungicida de amplio espectro y aplico hormonas de crecimiento. Con eso yo me voy muy tranquilo en el cultivo. El cual estamos viendo la importancia de lo que es la bioestimulación desde el arranque, ¿no? Aquí hicimos tratamiento de semilla y tuvimos una germinación homogénea y el cultivo arrancó, mejor dicho, con todas las energías puestas. Y vemos también el desarrollo del cultivo que no ha tenido contratiempos porque se ha ido regulando las aplicaciones con bioestimulantes hormonales para sacar el cultivo sin ningún problema y tenemos un resultado óptimo a estas alturas. En el cultivo de arroz se necesita que las plantas generen un buen número de macollas. Por eso en la utilización de hormonas, las citoquininas juegan un papel clave. Al aplicarlas a las plantas se promueve el crecimiento de la raíz y los brotes. Las citoquininas son muy importantes, por eso yo las aplico al inicio de la etapa de macollamiento, de los 18 a los 25 días. Y ahí las mezclo con un calcio y un zinc. Ya teniendo un buen número de macollas, debo hacer que la mayoría de esas macollas se conviertan en macollas efectivas, o sea, que la mayoría formen un buen número de espiga, que sea un buen número de granos. Y teniendo en cuenta eso, aplico otras hormonas. Ya teniendo un buen número de espigas por metro cuadrado, lo que necesito es un buen llenado para que me dé mejor peso, mejor producción, y para eso aplico hormonas.
Factores externos como las malezas, la fertilización, temperatura, escasez o exceso de agua en el cultivo del arroz pueden generar estrés y limitar su desarrollo y producción. Al utilizar hormonas como las citoquininas, las auxinas y las giberelinas, se minimizan los efectos negativos de estos factores y se logra que las plantas expresen todo su potencial genético. Al utilizar este método me he beneficiado mucho porque trato de sacar mejor la planta más sana, trato de darle más peso, más vigor a la mata, trato de que la hoja bandera esté más sana a la hora de aplicar herbicidas, con eso ayudo a que no se golpee tanto el cultivo y me ha dado muy buen resultado a la hora de la recolección. Con la bioestimulación hormonal en los cultivos de arroz a nivel nacional, se han destacado casos de productores que logran obtener en las cosechas un incremento en la producción de más de 14 bultos. Egresados de zootecnia de la Universidad Nacional, Tatiana Aldana y José Orlando Pérez no solo comparten el amor por su profesión, ambos son santandereanos y desde hace 2 años decidieron crear su propia empresa familiar. A la experiencia de criar ovinos le sumaron el sacrificio y la venta de carne. El negocio lo fundamentan en 5 pilares. El primero es la alimentación de los animales. Económicamente no es rentable alimentar un cordero a base de concentrados. La gente utiliza sus productos de cosechas y pues si los animales comen sanamente, pues la carne así mismo va a ser. En nuestros sistemas de producción mantenemos el sistema de pastoreo racional Boisson y unas dinámicas donde se respetan los tiempos, que eso a su vez sirve para romper los ciclos de los parásitos en los ovinos. Eso es por un lado. Y lo otro, pues, son manejos estratégicos donde buscamos una resistencia de los animales y una resiliencia también de los animales a los diferentes ecosistemas. El modelo de alimentación desarrollado en su totalidad con forrajes les ha permitido incluso derribar algunos mitos populares que históricamente han diezmado el consumo de carne ovina. Es un alimento muy nutritivo en cuanto a aporte de grasas y sobre todo proteínas. Mucha gente le tiene mucho miedo al tema de las grasas por ser grasas insaturadas. La alimentación de los animales en su periodo de producción va a determinar la calidad sobre todo de la grasa. La alimentación lleva al segundo pilar, que es el manejo sanitario. Su objetivo es competir en el mercado con las carnes de cerdo y de pollo, que según ellos son supremamente industrializadas. Extractos del árbol de Neem para el control de ectoparásitos, con medicamentos que no tienen efectos secundarios en el suelo y que no se aplican indiscriminadamente, sino que estratégicamente solamente a los animales que lo necesitan. Esto no quiere decir que se deje de lado las normas sanitarias. Su producto cuenta con registro INVIMA y se gozan con algunos amigos de ser los primeros en Bogotá en sacrificar corderos en frigorífico. El tercer pilar es la selección de la raza, considerando que el comportamiento productivo de los ovinos de lana es diferente al de los ovinos de pelo. Nos permite llegar a los pesos adecuados, que aproximadamente en vivo son 40 kilos de peso vivo, más o menos en animales de lana. En animales de pelo son 35 kilos. Lo que son animales de pelo, preferimos que sean animales castrados. Los biotipos tipo pelo son muy precoces, son animales que se desarrollan fisiológicamente, sexualmente muy rápido. Ese almizcle que llamamos se presenta es por esa testosterona que ya está presente en todo el torrente sanguíneo del animal. El cuarto pilar hace alusión a la edad del sacrificio, debido a que impacta directamente el sabor y la textura de la carne. Lo que buscamos es que sean diente de leche, jóvenes menores de 1 año. Sería una gran mentira decirles que los sacamos a los 3, 4, 5 meses, porque no suplementamos ni una gota de concentrado. El quinto pilar es la identificación de los mercados, uno relacionado con consumidores más gourmet y que se inclina por 3 cortes específicos: el rag, el pernil y la costilla, mediante presentaciones diferentes. Una canal de 20 kilos, el rag es más o menos 2 kilos. Más o menos un pernil está entre los 2
kilos a 2.5 kilos aproximadamente. La costilla del cordero más o menos son 1 kilo de peso cada costilla. Vienen las 13 costillitas así en tira con su respectivo pedacito de falda. El segundo comercio es más cultural, destinado a preparaciones únicas como la pepitoria. En los restaurantes santandereanos se populariza mucho y se consume mucho en Bogotá realmente lo que es la víscera de cordero y lo que son patas, lo que es cabeza. Se usan también para el famoso caldo de rostro que se consume en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. La empresa, que empezó sacrificando 10 animales en un mes, ahora sacrifica 80 semanales y sueña con la aplicación del decreto bovino 1500, pero en ovinos, con el objetivo de exportar. Los citricultores encuentran formas de darle un valor agregado a la fruta, transformándola en productos que aumentan la rentabilidad de sus producciones. En esta finca se trabaja un cultivo orgánico de naranja y mandarina con el que se producen vinos artesanales. El primer paso para el proceso es seleccionar en las cosechas frutas sanas y sin magulladuras en la cáscara. La escogencia de la fruta madura, y ¿por qué? Para que tenga los grados Brix lo más alto que se pueda, porque finalmente la que va a aprovechar el azúcar de esa es la levadura, que es la que va a transformar la fruta en el vino. Lleva al sitio de exprimido, donde especialmente unas mujeres exprimen la naranja manualmente con exprimidores normales, porque pues mi padre, que ya está de avanzada edad, y mi abuelo ensayaron con máquinas, ensayaron con todo, y no sirve el jugo que producen esas máquinas porque deja la pectina y el ácido que sueltan, dañaban el vino. Hicimos muchos ensayos en 45, 50 años y no sirvió ningún ensayo, entonces toca manualmente. Luego de exprimir, se procede a colar el jugo para eliminar residuos de la pulpa. Posteriormente se hace una medición del azúcar y se determina si es suficiente para que la levadura la consuma. En caso de ser necesario, se adiciona azúcar orgánica. Con un aparatico, y debe tener más o menos entre 300 350 mililitros. Entonces, si está por debajo de eso, nosotros debemos ajustarlo. Entonces, algunas veces se le adiciona 100 gramos, 200 gramos por litro de jugo para que quede. Hay cosechas por la falta de agua, por la falta de lluvias, que queda la naranja muy ácida. Entonces, hay necesidad como hay cosechas que no, cuando tienen, como aquí no hay sistemas de riego, entonces la naranja sirve sin necesidad de azúcar. Y ya lo depositamos en unos frascos de vidrio, especialmente de vidrio, y en estos frascos de vidrio al tercer día comienza un proceso como de burbujeo, que es el proceso de fermentación. Entonces empiezan las levaduras a trabajar y los frascos a botar como una espumita, y uno le va rellenando con jugo hasta que él en ese proceso dura entre 15 y 20 días, máximo 25 días. Y cuando ya la levadura ha consumido la totalidad del azúcar, entonces ya empieza un proceso que ya es otro proceso, se sella el botellón de vidrio y él empieza como un proceso de decantación solo. Los frascos se dejan en decantación por 3 o 4 meses. Durante ese tiempo, el líquido se va cristalizando y los sólidos se van quedando en lo hondo. Luego se realiza un nuevo proceso de filtrado para retirar las partículas restantes. Y ahí lo pasamos a otros frascos y ahí dejamos que vuelva y siente otros 3 meses. Después de esos 3 meses, él va cogiendo ya un color ámbar, un color que lo estamos viendo en las imágenes, y ese color ámbar ya nos damos cuenta de que está en el proceso para que entre al proceso de añejamiento. Entonces, cuando ya tenemos ese proceso, lo llevamos a los barriles de roble. Y en los barriles de roble lo depositamos y lo dejamos mínimo entre 10 o 12 meses. De ahí para allá lo podemos dejar hasta 2 años, 3 años. El añejamiento se hace en barriles de roble. El lugar donde se almacenen debe ser oscuro, cerrado, sin humedad y con una temperatura por debajo de los 24 grados centígrados. Cuando este proceso termina, viene la homogeneización. Se llevan los barriles a un tonel de acero inoxidable y luego el vino se pasa por un filtro de placas que le da un color ámbar más cristalino. Y ya entramos a un proceso donde lo metemos nuevamente en unos frascos de vidrio, para homogenizarlo, o sea, que coja todo
lo revolvemos todo y que coja todo como el mismo bouquet, el mismo sabor. Ya después de este proceso, pues empezamos al proceso de embotellado. El proceso completo desde que se cosecha la fruta hasta que se obtiene el vino artesanal toma más de 1 año y medio. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. Después del agua, ¿cuál es la bebida más consumida en el mundo? A. Cerveza. B. Té. C. Café. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta. Después del agua, ¿cuál es la bebida más consumida en el mundo? A. Cerveza. B. Té. C. Café. La respuesta correcta es la C. Después del agua, el café es la bebida más consumida en el mundo, siendo cultivada en más de 70 países y al año bebida 1.3 kilogramos por persona aproximadamente, aunque se estima que en los próximos años el té le arrebate ese puesto al café. Marcada por el desarrollo e inicio de la vida sexual de la novilla, la pubertad es quizá la etapa de vida más subvalorada. De saber aprovecharla representa la mayor estrategia para alcanzar productividad y rentabilidad al permitir ahorrar tiempo interviniendo principalmente en la nutrición. Como son animales improductivos, el productor dice, estos animales no me están dando plata, las que me dan plata son las vacas de leche. Pero lo que ellos no saben es que si yo invierto en nutrición, en esas novillas o en esas terneras, yo las voy a llevar a la pubertad mucho más rápido, pudiendo inseminarla mucho más temprano. Una práctica errónea, según los expertos, es considerar únicamente como criterio para la primera preñez la cantidad de meses de vida que tenga la novilla, desconociendo en la ganancia diaria de peso ese factor determinante para la decisión sobre el momento ideal en que se debe empezar la reproducción de cada animal. Hay estudios científicos que revelan que animales alcanzando una edad entre el 60 y el 65% de su peso vivo adulto, ya inician esta pubertad cuando ganan 0.85 kilogramos o 850 gramos por día, alcanzan la pubertad a los 12 y 13 meses de edad. Se recomienda esperar de 4 a 5 ciclos estrales, eso es aproximadamente 80, 90 días después del inicio de la pubertad para que este animal tenga su tracto reproductivo ya desarrollado, que me aumente la amplitud de la cadera. Y cuidado, porque alcanzar un peso ideal no es precisamente engordar su novilla. La ganancia de peso debe ser basada nutricionalmente en la proteína y no en la energía del animal. Recordando que animales, cuando yo suministro mucha energía en esa fase de cría y recría o de terneros y de levante, son animales que se me van a engordar, se me van a llenar de grasa. Ese trabajo de estar monitoreando pesos requiere de conocimientos previos sobre las características del animal y de la raza, puesto que los bovinos taurinos tienen un desarrollo sexual más rápido que los cebuinos. La edad a pubertad debe variar entre el 50 al 55% del peso vivo adulto del animal, ¿ok? El peso del primer servicio no es el peso de la pubertad. El peso del primer servicio es alrededor del 60-65% del peso vivo adulto de ese animal. O sea, que entre la pubertad y el primer servicio, el peso del primer parto debe ser entre 80 y 85% del peso vivo adulto. O sea, el animal no puede parir con el peso adulto al 100% porque ya estamos perdiendo dinero en nuestro sistema de producción. El seguimiento del peso de cada animal debe ser frecuente. Es más, se recomienda realizar pesajes cada mes. Teniendo yo el valor total, lo divido entre el número de días y me va a dar la ganancia de peso diario. Yo reviso si estoy inferior a 500 gramos, 400 gramos, estoy haciendo algo mal, pero si estoy ganando 750 gramos, 800 gramos, está perfecto. Desde Mahates Bolívar, donde la mayoría de las ganaderías se tardan entre 20 a 25 meses para llevar a sus novillas al primer servicio, nuestro entrevistado asegura estar obteniendo en el mismo tiempo la primera cría. Tenemos guirolandas que a pasto y con un poquito nada más de concentrado, llegan a producir hasta 28 y 30 litros de leche por día. Para novillas lecheras, lo que yo inicio desde el primer día nacido es concentrado que tenga alrededor de entre 18 y 20% proteína, heno y leche. Eso hasta los 90, 100 días después del parto.
después yo hago el destete y a partir de eso el animal yo lo acompaño personalmente 1 kilo de concentrado el primer mes después del destete, y a partir de ahí ya el animal puede consumir pasto de buena calidad o silo de buena calidad. Aparte de la nutrición, el peso y la edad influyen también en la llegada de la pubertad, la genética, el entorno ambiental, la interacción con otros animales y, dado el caso, las hormonas exógenas. Los pequeños productores están en la primera línea de la crisis climática en el sector agropecuario, al mismo tiempo que son los encargados de producir casi el 70% del total de alimentos que se consumen mundialmente. En un nuevo estudio se identificaron ciertas medidas de adaptación al clima para mejorar la sostenibilidad, producción y resiliencia de sus explotaciones. Bueno, dentro de las prácticas también se incluyen los invernaderos, por ejemplo. Ya sabemos que los invernaderos tienen unas características muy particulares en términos de mejorar productividad, reducir el impacto negativo que pueden tener plagas y enfermedades, porque nos ayuda a controlar un poco el ambiente en términos de la temperatura, también de la humedad, lluvia que entra al cultivo. Otra es el uso de producción de productos orgánicos como insumos agrícolas, y esto ayuda no solamente a mejorar las condiciones del suelo, sino también a reducir el impacto negativo que podemos tener en el medio ambiente por la actividad agropecuaria. Y otro, por ejemplo, también es la diversificación de cultivos, en la medida en que es una práctica que no solamente ayuda a que el agricultor varíe su ingreso, porque tiene diferentes tipos de cultivos, sino que también reduce la incidencia de plagas y enfermedades que pueden haber en los cultivos. El programa de investigación CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, junto a un administrador de fondos de inversión, realizaron el análisis en campo en el que también se destacaron medidas para el uso eficiente del agua en las fincas. El manejo y el uso eficiente del agua es una de las prioridades para poder hacer que los cultivos lleguen a la productividad deseada. Dentro de las medidas que priorizamos están los reservorios de agua lluvia, y los cuales buscan poder almacenar cantidades de agua que sirvan para regar los cultivos y así satisfacer los requerimientos hídricos de los diferentes cultivos que tienen los agricultores. Esta medida está acompañada por sistemas de riego que hacen mucho más eficiente el uso del recurso hídrico, en la medida en que al tener estos sistemas de riego se puede dosificar la cantidad de agua que está siendo llevada a los cultivos y asimismo hacer un uso mucho más eficiente y solamente regar cuando realmente la planta lo necesita. También se recomiendan mecanismos como los canales de infiltración en los cultivos e implementar cosechas de agua lluvia en las fincas. Aquellas que cuenten con producción ganadera incluso pueden cosecharla en los lotes para que los animales tengan fácil acceso al recurso. Para cultivos anuales, en el caso de la práctica de diversificación de cultivos, se estima aproximadamente que puede haber un incremento en el rendimiento de entre 17% y 50%, más o menos. La rotación de cultivos, por ejemplo, estaría aumentando entre un 5 y un 15% el rendimiento el rendimiento del cultivo. Cuando se implementan variedades mejoradas, el incremento en el rendimiento es de hasta 45% para cultivos anuales. La efectividad de todas estas medidas dependerá de las condiciones del sistema productivo, la tecnificación y la ubicación del predio. Ingeniero agroecológico de profesión, Diego Castro Rojas lleva 7 años cultivando copoazú, planta de la misma familia del cacao, de la que tiene ahora 2.500 árboles para producir bebidas achocolatadas, galletería, confitería y mantecas. Vamos a encontrar el cupulate, es un producto doble propósito porque se aprovecha tanto la pulpa como la almendra, entonces es en una relación de 3 veces más rentable que el cacao. No hay que aplicarles tanto correctivo, tanto
agrotóxicos. La planta amazónica se adapta perfectamente a las condiciones del departamento del Caquetá, donde se alcanzan hasta los 4.000 milímetros de lluvias por año y humedad relativa del 86%, condiciones que favorecen además la proliferación de hongos. Aquí es muy típico de que se está haciendo un fuerte sol, como llamamos aquí, un sol muy intenso, y se viene un aguacero supremamente duro. Eso en las cosechas, en los cultivos, en cualquier cultivo genera un efecto de choque térmico que lo que hace es pringar o dañar los cultivos. Yo he evidenciado que en el cultivo amazónico, el frutal amazónico, pareciera que estos cambios no lo afectan. El mejor cultivo se obtiene al simular el ambiente selvático, donde es posible encontrar hasta 300 especies diferentes en una hectárea. En ese orden de ideas y en policultivo, el copoazú se puede sembrar con arazá, cocona, camucamo, azaitza, chainchi y canangucha, árboles que desarrollan un dosel diferente. Los frutales en su etapa de crecimiento requieren pues una sombra. En este caso el más recomendado es el plátano e incluso el botón de oro, que también nos sirve para especie como banco de proteínas. En el momento que los llevamos a un monocultivo, empezamos a tener presencia de insectos, de plagas, de enfermedades, porque un insecto nos va a atacar, se va a especificar en esta especie. Si lo hacemos asociado, primero, pues vamos a tener mayor productividad y segundo, vamos a disminuir costos. El manejo de distancias entre cada planta es fundamental para regular precisamente esos factores medioambientales adversos. Las distancias que estamos recomendando, por lo menos las distancias son superiores a la del cacao. Estamos hablando de 4 metros entre árboles, estamos hablando de 4 como mínimo, para que dentro de esos callejones se formen unas corrientes de viento que puedan pasar por todo el cultivo y no se queden ahí, digamos, como ese microclima de humedad. Como sistema agroforestal podemos tener en una hectárea alrededor de 625 árboles de copoazú. Si los comparamos con cacao, pues el cacao estamos sembrando alrededor de 1.100 o 900 árboles. Las mayores necesidades de fertilización del cultivo cada 6 meses ocurren en edad temprana. En la edad adulta se da un reciclaje de nutrientes por la descomposición en el suelo de sus mismas hojas. En la etapa inicial de crecimiento estas especies son muy exigentes en nitrógeno. Ese nitrógeno lo obtenemos nosotros del estiércol principalmente de las vacas. Estamos hablando de unos 2-3 kilos preferiblemente para que se desarrolle su sistema radicular de buena manera. Las podas cada 6 meses son vitales también, incluso para el trabajo sanitario. Podas de formación, podas de mantenimiento, de rehabilitación, permite primero activar la producción, nos va a permitir evitar o prevenir las enfermedades o agentes patógenos, ¿sí? En el caso de la monilias o la Phytophthora, también la presencia de algunos insectos que empiezan a hacer sus galerías, como son las hormigas. Los primeros frutos aparecen a los 18 meses de sembrado del árbol, estabilizándose hacia los 24 meses con una cosecha abundante anual que empieza en febrero y otras más reducidas durante el resto del año, dinámica que se repite durante 40 años. El copoazú no hay que cogerlo directamente del árbol, sino que hay que esperar que cuando él está en estado óptimo de madurez, él caiga al suelo. Tenemos árboles que aproximadamente tienen 8 a 10 años de siembra, hemos obtenido hasta 62, 65 kilos por árbol. Es decir, que si multiplicamos esto por los 625 árboles, pues es una producción bastante alta. Diego Francisco es uno de los 250 asociados de Agrosolidaria Florencia, empresa que procesa frutos amazónicos para obtener pulpas, néctares, bebidas, bocadillos e incluso grasas para el aprovechamiento nutricional y cosmético. Al regreso, hablaremos de las bondades de las razas de gallinas criollas en Colombia, genética que no ha sido aprovechada en todo su potencial, y veremos la importancia de blindar la finca de la encefalitis equina venezolana. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Como muy superior califican los expertos la raza de la gallina criolla colombiana, la cual cuenta con 29 tipos de variedades y que literalmente estaría siendo desaprovechada. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las recomendaciones? Ya se las contamos.
Los caballos, las mulas y los burros son muy importantes dentro de las explotaciones de nuestro país. Sin embargo, hay diferentes enfermedades que los pueden afectar. En el siguiente informe les hablaremos sobre una serie de enfermedades que los pueden afectar y también les daremos unas recomendaciones. Todos los detalles en este programa. En Colombia es común el cultivo de guanábana y se están implementando diferentes materiales para mejorar esta producción. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo están implementando? Ya se los contamos. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Como un ave que no necesita presentación, pero que su nombre sí es utilizado frecuentemente por otros para obtener beneficios de mala fe, considera Pablo Manio Sarmero, avicultor del municipio de Natagaima, Tolima, a la gallina criolla colombiana. Dicen la gallina semicriolla, que no sé qué, pero son gallinas comerciales y siempre le meten el cuento que es la gallina criolla. La gallina criolla le toma el sabor al cachaco, le toma el sabor a la yuca, le toma el sabor a cualquier recado que uno le echa ahí a la olla. El grupo de la pasta tiene su característica productiva que nos dan la carne, el grupo de las mestizas que nos dan los huevos y el tercer grupo que es el grupo de las finas o pajaradas que es el grupo con su característica productiva y reproductiva. Multiplicamos los otros dos grupos. Encontramos un total de 29 biotipos o razas de gallinas criollas presentes en estos sistemas de producción. Por cada peso que estoy invirtiendo en ese sistema de producción, estoy recuperando el peso que invierto y me está dejando 0.8 pesos o 1 peso de ganancia, que es muy bueno en una actividad agropecuaria. La practicidad del modelo se soporta en la diversidad de la alimentación con vegetales y residuos de cosecha, los cuales superen el 18% de proteína. Las aves se ajustan fácilmente al semiconfinamiento. Las gallinas son omnívoras, son excelentes cazadoras, entonces diseñamos sistemas de semipastoreo, semibúsqueda, donde hemos encontrado que es más eficiente tener un lote de 100 gallinas que tener una vaca, se alimenta mucho más fácil. A las 6 de la mañana entramos al corral de confinamiento donde ellas duermen, tienen los ponederos y tienen la agua. Entonces revisamos el lote de gallinas a ver en qué estado de salud se encuentran. Después miramos el agua, lavamos los bebederos porque siempre tenemos que suministrar agua limpia. Abrimos la puerta del confinamiento donde duermen y salen acá con lo que es el corral de pastoreo. Quienes tienen gallinas criollas particularmente finas alardean de no necesitar incubadora, lo que facilita la avicultura en zonas del país donde aún no hay energía eléctrica. Para la fertilidad se recomienda tener un gallo por cada 10 gallinas. Si tenemos 10 gallinas finas, buenas, sacadoras, estamos obteniendo lotes de 100, 120 pollos en muy buenas condiciones. Esta gallina nosotros la encamamos y le echamos 12 huevitos por cada encluecada. Tan pronto nacen estos pollitos, sacamos esos pollitos y le introducimos otros 12 huevitos a la misma gallina. Entonces cada gallina pajarada saca 2 camadas en una sola encluecada, mínimo saca 20 pollitos. Frente a las gallinas comerciales, a las criollas se les atribuye posturas perennes, es decir, ponen de 12 a 20 huevos por ciclo con descanso de máximo 10 días, siempre y cuando se les sepa controlar la cloaquez. Y una gallina criolla a los 2 años apenas está nivelando su ciclo de producción. Entonces una gallina, mientras que la otra tiene 9 meses, 1 año máximo de producción, una gallina criolla puede durarle 14 años, que es el proceso que hemos tenido de evaluación, manteniendo ciclos estables de producción. La gallina que se enclueca se lleva a un confinamiento donde ellas no tengan dónde dormir, se tienen por 5 días ellas solas y ya se les pasa la cloaquera. Este tipo de huevo tiene mayor precio en el comercio. Con estas aves es posible alcanzar incluso las 12 libras de carne. Adicionalmente se les atribuye resistencia a las enfermedades y reacción satisfactoria a medicinas caseras siempre y cuando tengan una alimentación balanceada. Nosotros le aplicamos 1 centímetro de agua en la pechuga entre cuerito y carne y con eso nosotros le quitamos las búas, o sea, ellas se secan. Y para la gripa nosotros les damos el limón, gotas de limón, les vamos la garganta y ya se les quitó la gripa. La gallina carneñera se cuida como un amuleto, si en el gallinero, en el lote se tiene esta gallina, las gallinas no se enferman.
y se utiliza la carne y el caldo de esta gallina para la recuperación de personas convalecientes. Arborización que favorezca el sombrío y ausencia de estrés, diversificación del alimento agrícola y mantenimiento del agua limpia son, según los expertos, los pilares de la sostenibilidad de la producción con gallina criolla. La encefalitis equina venezolana se presenta principalmente en los équidos, que son la familia de mamíferos constituida por caballos, asnos y mulas. Es considerada una enfermedad de alto impacto que se presenta con distintos grados de severidad en los animales y puede causar alta morbilidad. La encefalitis equina venezolana es una enfermedad viral que afecta a los équidos, es zoonótica, o sea que también afecta a los humanos y se transmite por vectores como los mosquitos. Los productores que manejen mulas y asnos en sus fincas, así como los criadores de caballos, deben estar atentos si los animales presentan síntomas característicos de la enfermedad como somnolencia, incoordinación, ceguera, inapetencia, espasmos musculares y cambios de conducta. Los principales signos que hacen a un productor sospechar de encefalitis equina, por lo general es un cuadro neurológico. En este cuadro neurológico el productor puede detectar al equino caminar el círculo, puede detectar que el equino esté postrado y haciendo pedaleo, que es moviendo sus miembros en diferentes direcciones como si estuviera pedaleando una bicicleta. Puede estar presionando la cabeza contra superficies como árboles o paredes cuando los equinos están estabulados. Pueden tener fiebre los equinos y pues finalizan con la muerte del animal. El tiempo de incubación de la encefalitis equina venezolana es de 2 a 6 días y los síntomas suelen presentarse de manera súbita. Al ser una enfermedad zoonótica puede traspasarse a los humanos por la picadura de un mosquito infectado. Actualmente no hay un tratamiento viral específico y el control se basa en medidas preventivas. Entre cuáles son las recomendaciones para prevenir la enfermedad, la encefalitis equina venezolana, la principal medida para prevenirla es la vacunación. La vacunación se realiza en zonas de riesgo, o sea, por debajo de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Para esta recomendación también hay que tener en cuenta los equinos que se mueven entre zonas, o sea, que bajan de zonas de 2.000 o 1.800 metros a zonas por debajo de 1.500 metros sobre el nivel del mar y son los principales ejemplares que deben obedecer a esta vacunación. La vacuna tiene una duración de 2 años. El Instituto Colombiano Agropecuario adelanta campañas en toda Colombia para cubrir las poblaciones de équidos pertenecientes a personas que no poseen los recursos para adquirirla en el mercado. Las jornadas se realizan de acuerdo a los focos previamente notificados, detectados y declarados en las diferentes regiones. Otra medida importante para el control de esta enfermedad es evitar los charcos o las aguas estancadas que generen la proliferación de mosquitos, que son los principales vectores de esta enfermedad. Entonces, a través del control de estos posibles nichos de los mosquitos, también reducimos la posibilidad de que cuando se presente la enfermedad, pues los vectores jueguen el papel en la transmisión de la misma. La encefalitis equina venezolana es una enfermedad de declaración obligatoria para que el ICA pueda hacer un diagnóstico oportuno y rápido. Cuando se presentan focos ya detectados y declarados, la vacunación se hace de manera oficial, ejecutada solamente por personal del instituto en asocio con las Secretarías de Salud o de Agricultura a nivel municipal y departamental. El instituto adelanta estas campañas de vacunación en todo el territorio nacional, obviamente teniendo prelación por las zonas de riesgo, teniendo prelación por las zonas donde se han detectado focos en años anteriores. Las zonas de riesgo en el país en las que los productores deben estar aún más atentos a la aparición y proliferación de la enfermedad son Córdoba, Meta, Casanare, Vichada, Magdalena y Valle del Cauca, departamentos en donde ya se han presentado focos en años anteriores. Desde hace 10 años, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria viene desarrollando un proyecto en el que caracterizaron y seleccionaron nuevos y mejores materiales de guanábana, que aportan mejor rendimiento y calidad de fruto. Hasta que llegamos a seleccionar 3 árboles, 3 cultivares que se tenían, 3 secciones diferentes que se tenían,
y esos 3 materiales fueron evaluados en diferentes regiones del país. Digamos que se evaluaron en el Valle del Cauca y en Risaralda. Esos materiales que se evaluaron, digamos, en zonas contrastantes para ver, digamos, su comportamiento, para ver, digamos, de qué manera ellos podían responder al manejo agronómico que se le daba al cultivo, digamos, cómo era la tolerancia a enfermedades, cómo era su productividad. Y de esos materiales que se evaluaron, de esos 3 materiales que fueron contrastados con el único material comercial que se tiene en Colombia, que es la variedad Elita, registrado ante el ICA, es la única material que se tiene. Esos materiales fueron contrastados con el Elita y de ahí salieron los 2 materiales, uno que se llama Agrosavia Tesoro y otro que se llama Agrosavia Fecunda. El material Agrosavia Tesoro genera un fruto con características sobresalientes para la agroindustria, al tener una pulpa más dulce que no requiere gran cantidad de conservantes. Por otro lado, Agrosavia Fecunda es un material de alto rendimiento. Mientras que el promedio normal de producción de guanábana es de 10 toneladas por hectárea, este nuevo cultivar puede llegar a superar las 40 toneladas por hectárea. Esos nuevos materiales, entonces estos nuevos cultivares, implica que los agricultores pueden implementarlos en esas zonas donde ya han sido probados y obtener incluso mucha más producción en el mismo espacio de tierra con el que ya cuentan, ¿correcto? Exactamente, o sea, las evaluaciones que nosotros hicimos fueron, digamos, consideradas las mismas densidades de siembra que se utilizan en el cultivo. Lo que cambia es la genética en este caso, que son las características que tiene cada material, que expresan esa potencialidad tanto en grados BRIS para el caso de Agrosavia Tesoro, como en rendimiento de fruto como para Agrosavia Fecunda. Hugo, con estos nuevos materiales, digamos, además de todos esos beneficios que tú me mencionas en cuanto a aumento de producción, ¿hay algo más que agregar allí en lo que tiene que ver de pronto con resistencia, algunas plagas, algunas enfermedades o algo? ¿O qué comportamiento tienen novedoso de pronto en ese aspecto? Bueno, digamos que la limitante que es la enfermedad de antracnosis en el cultivo, los árboles no son tolerantes ni resistentes. Hablar de esos, en esos términos es digamos, muy riesgoso desde la investigación, puesto que pues, los materiales en guanábana no se ha conocido, digamos, resistencia a estos materiales, más unas prácticas de manejo que requiere el cultivo para, digamos, poder enfrentar a las enfermedades que se puedan presentar. El comportamiento de ambos materiales ha sido estudiado en 5 departamentos de Colombia y es en esas zonas donde por ahora se recomienda sembrarlos. En estos momentos Agrosavia Fecunda y Agrosavia Tesoro están considerados para los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas. Digamos que esa es la zona o los dominios de recomendación donde esos materiales se pueden establecer de acuerdo a que están en las zonas donde fueron evaluados. Entonces, cuando hagamos una ampliación de registro y vayamos a sembrar esos materiales en Antioquia, en Tolima, en Santander, digamos, buscaremos evaluar cómo es su comportamiento en esas zonas y si sobrepasan en gran medida lo que ya tienen los agricultores allá para promocionarlos en estas zonas. Actualmente en el país, la guanábana en fruto no se exporta. Lo que se está comercializando internacionalmente es la pulpa congelada, que es cada vez más apetecida en otros países. Los nuevos cultivares apuntan a mejorar este mercado debido a la calidad y cantidad de fruta que puede obtenerse a partir de su implementación. Con 50 ganaderías comprometidas hasta el momento y una potencialidad de sistematizar la trazabilidad de 400.000 cabezas de ganado en su país, 2 emprendedores argentinos crearon desde mayo de 2019 una novedosa tecnología que permite que el consumidor de carne bovina tenga en sus manos toda la información del animal sacrificado, es decir, que pueda hacer su propio control de calidad. Es una tecnología blockchain que lo que hace es guardar bloques de información cada una determinada cantidad de tiempo. Es un canal de comunicación entre el ganadero y el consumidor. La blockchain lo que le viene a aportar es transparencia y confianza a partir de que saber que la información que se impacta es fidedigna. El pionero de la tecnología en el continente desde 2006 es Uruguay. El objetivo es que la información que recibe el consumidor sea real, no como sucede en la actualidad, donde escasamente la carne empacada al vacío expone la fecha de sacrificio y algunos sellos con los que pretende garantizar calidad.
nos hemos encontrado con ciertas cadenas que aparecen puntos de fraude a la hora de poner sellos y hay un sello que por ahí te viene la carne de donde venga, no se sabe el origen y termina poniendo un sello de silvopastoril y no es silvopastoril. La nueva tecnología busca que a través del código QR escaneado en su celular por el consumidor sea posible saber quién fue el propietario del animal sacrificado, cómo lo alimentó, qué protocolos y planes sanitarios utilizó y otros sinfín de características de seguridad y confianza cada vez más recurrentes debido al COVID-19. 2 de cada 3 consumidores en el mundo van a elegir marcas que tengan más información. Estamos hablando de sustentabilidad, bienestar animal, cuál es la ética de producción. Todo ese tipo de información hoy no está pudiendo ser llegada y todos los mercados van a pedir mayor información en cuanto a inocuidad, es poder relevar información de la identidad de la cabeza de ganado, cada evento que va ocurriendo en la vida del animal. Según sus creadores, en Colombia esta tecnología tiene futuro debido a los desafíos que se imponen ante la apertura de nuevos mercados internacionales. Hay un sector de Colombia que está apostando mucho a la ganadería y esto es ajustando también, invirtiendo en lo que es genealogía, genética, invirtiendo en trazabilidad. Suponte que un consumidor en Egipto o en cualquier país de destino quiera saber que el tracking de frío de esa carne que llegó es real, es valedero. ¿Cómo confiar? Es porque hay un sistema IoT, por ejemplo, asociado a termómetros y al control de ambiente de un contenedor. El receptor de un supermercado escanea ese código QR y va a poder saber que la cadena de frío no se vulneró. Eso es descomoditizar la producción ganadera, crear marcas de carne, denominación de origen de la carne, poder demostrar que lo que se produce como sustentabilidad, lo que se dice, se hace. Este modelo de trazabilidad llevado a la virtualidad requiere de un gran compromiso del ganadero, quien con sus registros diarios se encarga de alimentar el sistema, comparable con una hoja de vida, pero de cada animal. Esto es complementario a la identificación y a la trazabilidad que están haciendo. El productor es el que genera el token. El token es como generar una criptomoneda. Va a transferir ese token como si transfiriera de una billetera virtual a otra billetera virtual, como una transferencia electrónica, en definitiva, de un productor al frigorífico. Un token vaca es la representación digital de una cabeza de ganado. Esa cabeza de ganado es identificada inequívocamente, en el caso de ustedes, por un arete o caravana o chapeta. Esa chapeta está vinculada a un establecimiento, a un productor, a un equipo de trabajo. Y en la medida que va transcurriendo la vida del animal o el proceso productivo de la carne, cada información que vaya ocurriendo es un evento que va a impactar sobre ese mismo token vaca de origen. El costo de la nueva tecnología sería compartido entre el ganadero y el consumidor. Un ganadero no le debiera costar más de 1 kilogramo de novillo vivo por año por cabeza. El consumidor va a pagar no por la tecnología per se, sino que va a pagar por tener información de huella de carbono, va a poder tener información de denominación de origen, va a poder saber de quién es la mercadería. En Argentina el blockchain se ha convertido también en un aliado estratégico para el aseguramiento agropecuario, permitiendo incluso que los ganaderos vendan con garantía extendida, no solo en el comercio cárnico, sino también genético. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.